Hoy tengo el placer inmenso de conversar con una mujer que ha acompañado con sus manos, su voz y su presencia a cientos de mujeres y familias en momentos vitales. Ella es Nuria Alsina, doula, madre biológica y de acogida y fundadora de Spy Me Mum, un proyecto que nació hace más de una década desde el deseo profundo de mirar la maternidad, la infancia y el nacimiento desde un lugar de respeto, presencia y amor. Nuria ha sido también maestra de infantil, creadora de canciones de cuna, formadora de futuras doulas y asesoras de lactancia y tejedora de espacios de contención emocional que muchas mujeres describen como pura magia. Hoy nos abre su historia, su sensibilidad y su mirada. Así que prepárate para una conversación que seguro te va a tocar muy dentro. Bienvenida, Nuria. Gracias, Araceli. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y me hace muchísima ilusión estar aquí. Gracias. Lo primero, darte las gracias por tu tiempo, tu disponibilidad, ¿no? y por compartir. Y bueno, primero decir que yo he tenido la suerte de formarme en Spy Me Mum, en esa formación para doulas tan maravillosa que has creado con tanto contenido tan potente, con tantas profesionales que pasan por allí y nos aportan tanto a las alumnas, y que aún sigo teniendo más suerte de formar ahora parte del proyecto en sí y poder estar allí impartiendo un seminario que, esta vez que he ido, aparte de que el sitio es precioso, bueno, ha sido un lujo poder estar, así que te lo agradezco un montón. Gracias a ti, la verdad es que es un placer y fue maravilloso tenerte como alumna en la formación y ahora como ponente es un honor, trayendo un tema tan importante como todo el proceso de matrescencia y todo lo que ocurre a nivel cerebral en los procesos de maternidad, ¿no? Que es algo, y hablando también de matrística, bueno, me parece maravilloso tu seminario y así lo han vivido las alumnas y las compañeras de equipo, así que muchísimas gracias por formar parte, Araceli. Muchas gracias. Bueno, yo siempre empiezo, que ya se ha vuelto como algo habitual, ¿no? En las entrevistas me gusta volver a la infancia de las entrevistadas, a esa Nuria de 5, 6, 7 años. ¿Cómo recuerdas esa infancia? Y si ya tenías algún tipo de interés o sensibilidad o un poco talento innato, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que crees que ha formado parte del resto de tu trayectoria, tanto personal como profesional, y sobre todo a día de hoy con el proyecto que has creado. Pues sí, yo me recuerdo totalmente conectada con mi vida actual, que es con los bebés. O sea, yo recuerdo que los juegos de mesa no me llamaban mucho la atención, juegos en el exterior, bueno, tampoco, pero yo sobre todo había como dos grandes temas que me atraían mucho a nivel de juego de infancia, que era el juego simbólico con bebés, jugar a ser mamá, a cuidar bebés, tenía guarderías, cuidaba bebés que no tenían mamá, o sea, ya había ahí algo como profundo en esa conexión. Y después también la lectura. Yo siempre he sido muy ávida en lectura y mi madre me decía, pero vete a jugar con las niñas. Y yo, no, que tengo que acabar el libro, ¿no? Porque siempre ha sido como algo que me sigue gustando mucho. Me leo muchísimos libros muy rápido porque tengo la lectura como muy integrada. Entonces, yo recuerdo mucho como estos dos ámbitos en mi vida de pequeña, el juego simbólico con bebés y todo el tema pues de lectura, ¿no? De cuentos, lectura y bueno, todo esto. Qué bien, qué interesante. No, es que al final, en todas las que ¿no? Lo hemos hablado y les he preguntado, y muchas veces siempre hay un hilo conductor, hay algo ahí, ¿no? Obviamente todo esto hay que potenciarlo, es toda una trayectoria, hay múltiples factores, ¿no? Pero parece que Está allí. hay un poquito ahí, sí. Pero tú estudiaste para maestra, ¿no? Para educadora de infantil, ¿no? Y trabajaste en escuelas infantiles durante tiempo, ¿no? Ahí ya viste algo, ¿no? Que empezó a incomodarte, ¿no? O hacer ruido en este sentido, ¿no? Y que te hizo un poco un clic para plantearte un nuevo recorrido profesional. Sí, exactamente. Yo realmente lo que me echó un poco como, bueno, como para atrás, o decir, no, es que este no es mi camino, sobre todo era un tema de ratios con las que yo trabajaba en escuelitas, en escuelas Brasol, en guarderías, ¿no? Que las ratios yo sentía que no cuidaban las necesidades auténticas de los bebés. Eso era sobre todo un tema, ¿no? Y después que yo cada vez sentía como más el hecho de poder como
conectar con las familias, no tanto con las criaturas directamente, sino vamos a ver qué hay detrás, ¿no? En esa familia, en ese sistema. Y ahí fue cuando tuve claro que, bueno, que me resonaba mucho pues dejar de estar en una escuela y pasar pues a hacer todo el acompañamiento de la maternidad, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, me formé pues como doula, todas mis formaciones más encaminadas a maternidad, asesora de lactancia, porteo, de doula hice 3 formaciones distintas, era como, bueno, estaba ahí como a tope, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí fue un poco cuando empezó mi camino después de dejar la escuela, ¿no? Que fue el último año que estuve trabajando como directora de una guardería. Además, llevaba también era como cotutora de la ola de lo que sería la clase de bebés, y ahí fue cuando dije, no puede ser, tenemos que buscar otras maneras, ¿no? Porque estos bebés, bueno, con las ratios era complejo. La verdad es algo que hemos compartido con muchas maestras, ¿no? Y bueno, y la suerte es que cada vez sí que parece que hay más mirada y que están cambiando ratios y que están cambiando cosas, y ese es un poco como el objetivo también, ¿no? Que dentro de realmente las familias que necesiten llevar las criaturas a estos espacios, pues que poco a poco se pueda cuidar como más, ¿no? Pero sí, para mí fue un antes y un después de decir, vale, necesito un cambio de vida. Sí, totalmente. Es que eso, lo que comentas de las ratios y demás, a ver, es que todo está en la base, es decir, si no se cambia la estructura de base, si no hay interés por toda la infancia, por invertir ahí, es que es imposible, es que tú no puedes, o sea, si tú como madre estás con un bebé solo y te falta, que dices, es que no puedo, o tienes dos, y, o sea, unas ratios de eso, es que es imposible que se puedan atender en No. condiciones a los bebés, y esto sigue ocurriendo y bueno. Hay camino, hay mucho camino por hacer. Sí que es verdad, por ejemplo, nosotros en MIMAM tuvimos la escuelita durante 8 años, el Petit MIMAM, y ahí las ratios que teníamos nosotros eran ratios muy cortitas, ¿no? Realmente las ratios que teníamos en Petit MIMAM eran ratios como muy, muy pequeñas, muy cuidadas, sabiendo que realmente el mejor sitio para esos bebés de 0 a 3 años era estar con sus familias, pero por conciliación no siempre se puede. Entonces lo que hacíamos era más tipo madre de día, o sea, era dos, 3 bebés con un acompañante, ¿no? O sea, cuidábamos muchísimo las ratios, pero no es fácil, es realmente algo complejo. Porque Spy Miman nace en 2011, ¿no? Uh-huh. Y cuando creaste este proyecto, ¿no? ¿Qué es Uh-huh. lo primero que soñaste para este espacio? Como yo justo había dejado como la escuela Brasol, ¿no? Porque, bueno, ya cogí una baja, mi cuerpo empezó a hablar, y ahí fue cuando dije, vale, tengo que parar y hacer un cambio. Entonces estuve como un año formándome en todo lo que te comentaba antes, varias formaciones de doula, asesora de porteo, de lactancia, bueno, todas las formaciones, y dije, bueno, ¿y ahora, no? Todas estas formaciones, ¿cómo puedo hacerlas llegar a las familias? Y ahí fue cuando dije, bueno, pues un espacio donde las familias puedan sentirse acompañadas, validadas, respetadas, que no haya juicio, que realmente encuentren ese espacio de contención que como familia se necesita, ¿no? Y ahí nació un poco como el sueño de MIMAM, ¿no? Ese espacio de acompañamiento a la maternidad, a la paternidad, a la crianza, porque como yo vengo del mundo de educación infantil, sí que es verdad que la parte de crianza ha estado muy presente en nuestro proyecto y sigue estando, y era como poder acompañar pues desde un espacio físico, ¿no? Yo lo veía como muy claro el tema del espacio físico, ¿no? De poder como acompañar desde aquí. Tú también eres madre, ¿no? Mm. Entonces, claro, vivir tu embarazo, tu parto, tu posparto, ¿no? Después de haber acompañado a todas estas mujeres y familias, Uh-huh. ¿cómo fue para ti vivir tu propia experiencia? Fue complejo, no te lo puedo negar, fue complejo porque yo llevaba, creo que desde, bueno, como te decía, desde muy pequeña con un gran deseo de maternar, de ser madre, ¿no? Y bueno, yo antes de estar con mi pareja actual, con Dani, que también lo conoces, que forma parte del proyecto, había estado con otra relación, entonces intentando buscar un bebé que no venía, entonces bueno, es como que ya había algo ahí que estaba como retenido, ¿no? En mí, como un gran deseo de maternar. Llevaba ya 5 o 6 años como doula acompañando maternidades, entonces yo tenía una expectativa muy elevada del deseo de maternar, ¿no? Y es verdad que yo mientras acompañaba sí que podía ver, ¿no? Como procesos más de sombras, ¿no? Que esto también Laura Goodman habla mucho de ello, pero la verdad es que mi deseo era tan grande que era como que, bueno, que tampoco no estaba conectada con eso, ¿no? Entonces, bueno, mi hija llegó, y despertó unas grandes, grandes sombras en mi vida, ¿no?
Además, por mi propia historia de vida, por mis procesos, mis vivencias, pues realmente salió muchísima oscuridad y fue muy duro, fue muy duro. Yo pasé por depresión posparto, pasé, bueno, por procesos de posparto muy complejos y bueno, y eso me llevó un poco a un gran aprendizaje de que las sombras son reales, de que eso también está, que los hijos traen siempre como procesos de crecimiento, que son como procesos de depuración a tope y que, bueno, que es importante también verlo, ¿no? Por eso la formación de doula nació de allí, nació de ese posparto intenso, profundo, en el que dije, vale, la formación de doula que yo viví no tengo como la conciencia de haber ido tan aquí, ¿no? Entonces es como que un espacio donde se pueda como abrir también mirada a todos estos. Y bueno, eso un poco fue mi experiencia. Es que, claro, ya el posparto de por sí es súper transformador, como comentas. Nadie nos prepara para eso, como siempre, ¿no? Nos preparamos mucho para el parto. Luego llega y claro, y es un proceso súper potente y yo me he dado cuenta que, no, pues aparte que está demostrado, ¿no? Como comentaba yo en el seminario Spy Miman, ¿no? Todos los cambios cerebrales, todo lo que se potencia, pero ahí hay una parte súper potente de creatividad, de cambiar, de cambio social, de activismo, de, ¿no? De decir, creo que Ivone Olza lo escribía en un artículo, ¿no? De decir, de ayudar a otras madres, es decir, un instinto, ¿no? De decir, jolín, quiero que sea el camino más fácil para otras mujeres que llegan, ¿no? Y hay muchas mujeres haciendo muchas transformaciones a nivel profesional en pleno posparto, ¿no? Por todos esos aprendizajes que nos llegan. Y entonces tú decidiste crear esta formación para doulas, pero bueno, las doulas en general no los hemos tenido fácil en el contexto en el que estamos actualmente. Entonces, y más, pues ya han pasado unos años desde que nació Miman. ¿Cómo viviste tú esa, ¿no? Ese desconocimiento acerca de la figura de la doula, ¿no? Creando un proyecto para formar doulas. No fue, tampoco fue fácil, ¿verdad? Porque cuando yo me acuerdo llegar a mi casa, ¿no? Y decirle a mi familia, mira, que sepáis que voy a dejar la dirección de la escuela para ser doula, ¿no? Y era como, ¿qué vas a ser qué? ¿No? ¿Qué me estás contando? Y no fue nada fácil, ¿no? Como, pero bueno, para mí fue como, yo tuve como una revelación, es que al final yo me guío mucho también por estas cosas y fue como una información de, este es el camino y sigue por ahí, ¿no? O sea, es como tienes que caminar este camino y la verdad que lo hice un poco como a través de la intuición, sin mucha guía, porque como tú dices, hace 15 años, cuando yo empecé, o 16 ya, y claro, la figura del doula bueno, sí que se escuchaba cuando buscabas un poco, sí que en la formación que yo hice, pues digamos, casi 70 mujeres, o sea que realmente ya se estaban formando muchas mujeres, pero es verdad que a nivel social, a nivel de entornos de maternidad, no era tan conocido. Entonces, mi trabajo en ese momento, como el de todas las doulas que empezamos pues, hace 15, 20 años, pues era de divulgar, de hacer charlas, de explicar qué es una doula, ¿no? Porque para que se fuera como expandiendo un poco. Y sobre todo a mí lo que más me funcionó era el boca a oreja. Mujeres que habían estado acompañadas por mí pues, en sus procesos de maternidad, oye, lo compartían con sus amigas, oye, Nuria es doula y te puede acompañar. Y entonces pues ahí me llamaban, ¿no? Y eso eran el número pues mayor de acompañamientos que hacían del boca a oreja. Que por eso también en las formaciones de doula siempre lo decimos. Muchas veces ahora estamos en una sociedad de redes, ¿no? Bueno, Instagram, mil cosas de estas. Y al final yo siempre he dicho que a mí cuando más acompañamientos he hecho ha sido por el boca a oreja, pero sin ninguna duda. Y que a veces es muy importante ir de lo pequeño a lo grande, de ir de tu barrio a redes, ¿no? No de redes y luego quedarte ahí, ¿no? Es como, pues a la vecina, al bloque de pisos donde vivo, pues dejo tarjetitas en los buzones de lo que hago, o flyers, o hago una charla en el centro de yoga que está al lado de mi casa, ¿no? Es como de ir de pequeño a grande, esto es muy importante, sí. Sí, sí, toda la razón y aparte es eso, al final en el sistema en el que vamos, ¿no? De velocidad, de rapidez, de tal, claro, queremos crecer, queremos llegar, queremos estar dentro del contexto porque si no parece que nos quedamos atrás y al final el proceso tiene sus ritmos, tienes y que muchas mujeres, porque esto es cierto, ¿no? Muchas mujeres que nos decidimos formarnos como doulas, crear proyectos, al final partimos de estar embarazadas y empezar el proceso o estar criando bebés muy pequeñitos. Y eso Exacto. aún
el Sí. ritmo cambia totalmente, ¿no? Y eso es algo que se respeta mucho, por ejemplo, en la formación como doula, que esto me parece maravilloso, el llegar allí a dar un seminario y que estén muchas mujeres con sus bebés allí, que eso pues obviamente pues ayuda y tiene en cuenta el proceso vital en el que estamos, ¿no? Sí, sí, y de hecho esto también lo enlazo con la pregunta que muchas mujeres hacen de ¿me puedo formar como doula si no soy madre? Y nosotros siempre decimos lo mismo, evidentemente que sí, porque si tú ya tienes como ese llamado, adelante. Y además, algo que por mi propia experiencia, la experiencia de mujeres que hemos sido doulas antes de ser mamás o sin ser mamás, mujeres que son doulas sin ser mamás, que realmente la disponibilidad es mayor, pero es que esto es de sentido común, tienes más disponibilidad, no tienes que estar corriendo para llegar a casa, puedes hacer varias guardias de parto en un mes porque no tienes bebés a los que atender. Entonces, bueno, todo tiene sus momentos y todo tiene, evidentemente si eres madre, pues partes de una experiencia, que cuidado, esa experiencia también se tiene que revisar para no llevar a los acompañamientos tus experiencias, sino ir desde una neutralidad. Y si no eres mamá, tienes más disponibilidad. Entonces, bueno, todo tiene sus momentos y sus pros y sus contras, ¿no? Claro. Pero bueno, eso sí, porque a veces sí que lo preguntan las mujeres, pero si no soy madre, ¿puedo ser doula? Y tanto que sí, ¿no? Sí, sí, sin problema. Claro. Y bueno, por hacer un pequeño inciso, pues si a lo mejor alguien nos está escuchando y se plantea, ¿pero qué es una doula? ¿Qué hace una doula? Pero eso es igual que una matrona, ¿no? Las típicas preguntas que, Exacto. así muy brevemente, ¿cómo Ujú. explicarías qué es una doula y qué papel tiene y qué competencias tiene la doula en el proceso? Sí. Sí, bueno, la doula es una figura de acompañamiento para mí, ¿no? Muchas veces es matrona, no, 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 no es matrona para nada porque no estamos acompañando procesos sanitarios ni nos colocamos en lugar sanitario. Tampoco nos colocamos en lugar terapéutico. Ni tampoco nos colocamos en lugar de educadora, que también a veces, pero ¿eres educadora perinatal? No. Nosotras lo que hacemos es acompañar, generar espacios de bienestar para la madre, de generar espacios de cuidado para esa diada, para esa familia, generar espacios de disponibilidad, de disposición, de presencia, de no juicio, de estar allí desde un lugar de simplemente pues estoy aquí para poder acompañar tus necesidades auténticas y que se puedan validar esas necesidades. Porque profesionales que hacen cosas ya hay muchos y que están súper bien, que tienen sus roles, ¿no? La doula para mí es como, es un lugar de presencia, de disponibilidad, de estar para lo que necesites, ¿no? Que necesitas que te acompañe a una prueba médica porque eres mamá monomarental, te puedo acompañar. Que necesitas que me quede escuchando o estando contigo, haciéndote compañía mientras tú relatas cómo fue tu proceso de parto, estoy aquí. Es como que necesitas y yo te acompaño, ¿no? Para mí es como, es una presencia de disponibilidad, de validación, contención y no juicio. Y creo que esto es un poco lo que podría definir, ¿no? La figura de la doula, así resumidamente. Mm. Sí, es que creo que a veces es más complejo entenderlo cuando a lo mejor todavía pues no eres madre o no estás embarazada, ¿no? Que lo ves un poco desde, no entiendes muy bien, pero voy a necesitar un acompañamiento, porque y luego ya cuando te quedas embarazada, empiezas a tener toda esa removida por dentro, esos sentimientos, esa soledad que dices, aunque tengas muchas personas a tu alrededor, pero no están comprendiendo realmente lo que, ¿no? Entonces ahí es cuando yo creo que tu cerebro dice, ah, vale, no, ahí ya entiendo la figura de la doula muchísimo, Exacto. muchísimo más. Sí. Y bueno, ya sabes que yo vengo de la parte de la ciencia, que tengo ¿no? De la evidencia y tal, y lo sabes y tal. Y yo dije, bueno, a ver, para todas aquellas personas que a lo mejor puedan tener el mismo pensamiento que yo, ¿No? ¿realmente hay evidencia del papel que Sí. tiene la doula? Pues la hay, porque de hecho en La hay. otros países está incorporado dentro del sistema sanitario la figura de la doula Sí, y hay sí. muchas publicaciones a nivel científico que demuestran los resultados en el parto, en el posparto, Ujú. no positivos por acompañamiento por doulas. Vale. Es decir, que ya no es solo Mm. no, no, es que realmente tiene un papel y es una figura y obviamente sin hacer ningún tipo de intrusismo laboral, como hay muchas veces ese miedo de no, No, son papeles no, totalmente diferentes, complementarios. complementarios, Sí, y exactamente. complementarios, porque yo he estado en acompañamiento, en muchos acompañamientos de parto que al final también como doula he acompañado a las matronas en sus necesidades, porque al final he acompañado a hermanos mayores, he acompañado a abuelas y abuelos. Es decir, la figura de la doula no es solo acompañar a la mujer que está con las contracciones. Muchas Mm, veces pensamos doula, acompañamiento de parto, acompañar a la mujer que está con las contracciones. mm, Y para mí es como que se abre mucho más, ¿no? Nuestro lugar es un lugar de cuidar el espacio en lo que se está dando, ¿no?
pues preparar una infusión para la matrona, para el papá que está ahí acompañando, una también para ti, para autocuidado, para la mamá evidentemente que necesita, pero a veces en un parto en casa, si está la pareja y está la matrona acompañando activamente a la mamá, pues la doula no está en ese lugar, a no ser que la mamá lo quiera y lo pida, ¿no? Y quizá la doula lo que hace es un paso atrás y acompañar un poco el espacio, lo que se va dando, ¿no? En el espacio. Y evidentemente que hay evidencia científica, siempre desde que empezó esta figura en los años 70 empezaron a haber estudios y cada vez más. Y tú tienes un dossier precioso que has recopilado todos estos estudios, que por cierto, se te puede pedir, y yo necesito uno, así que siempre me olvido, ¿vale? Luego lo gestionamos. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, que tienes este dossier maravilloso y ahí tienes recogido todo, todas estos estudios, ¿no? Y estas informaciones tan necesarias también, como tú dices, para ver, pues a veces hay gente que dice, no, es que yo necesito la parte más científica, ¿no? De entender todo este proceso. Pues está, evidentemente que está, ¿no? Claro, claro. Sí, me parece fundamental esto, por eso las personas que no sepan muy bien cuál es la figura y bueno, y por el contexto en el que estamos, que por desgracia pues aún hay mucha desinformación y falsas creencias en ese sentido. Y bueno, y siguiendo pues toda esta experiencia que tienes de acompañamiento, de cuidado, ¿no? Al proceso de maternidad de familias, ¿no? ¿Crees que el acompañamiento perinatal puede ser una forma de transformación social? Evidentemente, Araceli, porque realmente es poner la diada en el centro, poner los cuidados en el centro, poner la mamá y el bebé y la familia en el centro, que eso no está para nada, ¿no? Tú comentabas antes, en la formación se puede venir con bebés, ¿no? Evidentemente cuidamos todos los ámbitos, porque normalmente en la formación vienen bebés exterogestantes que realmente necesitan esa figura de contención. Cuando un bebé necesita ya estar en movimiento, exploración, tiene otras necesidades y ofrecemos otros espacios de acompañamiento. Para mí es como cuidarlo todo en global, ¿no? Lo que necesitan las mamás, los bebés exterogestantes y lo que necesitan las mujeres que se están formando, que no puedan estar lleno de niños que necesitan correr, moverse, ¿no? Intentamos como cuidar todos los momentos y los procesos. Pero, por ejemplo, qué maravilloso sería que en las peluquerías, no sé, me viene peluquería porque el otro día hablamos con una mujer que es peluquera y es como, ¿cómo puedo yo como integrar la figura de la doula a mi profesión? Porque en realidad mi profesión me gusta, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Pues, wow, imagínate una peluquería en que las mamás pudiesen estar atendiendo a sus bebés, que hubiese un espacio de juego para ellos, que la peluquera pudiera hacer un tratamiento mientras la mamá da el pecho, que pudiera seguir con el tratamiento o hacer un masaje en los pies, o sea, un espacio donde las mamás, los bebés estuvieran en el centro realmente. Es que esto sería para mí un cambio de paradigma a nivel social, ¿no? Pero bueno, el gobierno, pues bueno, ya sabemos, sistema muy patriarcal y cuesta, pero yo creo que también la figura de la doula lo que va haciendo al acompañar esos procesos también es como ir acompañando que las mamás también sientan que tienen lugar, que pueden decidir, que pueden pedir, y ahí también se va dando el cambio un poco, ¿no? Claro. Sí. Claro, lo que pasa es que eso choca, ¿no? Con la creencia y ¿no? Lo que se suele intentar hacer siempre de esa independencia de los bebés de la mamá desde bien pequeñitos. Entonces es como si nos estuvieran haciendo un favor de no, pero vete a la peluquería tú sola y ten tu espacio, que sí, que hay momentos que lo necesitas, pero Claro. muchos momentos que aún no estás preparada para separarte del bebé y que te gustaría poder ir a ese espacio y que tu bebé sea bienvenido. Y bienvenido es que tenga un espacio para estar y para, ¿no? Yo con mis hijos me los llevo a todas partes, o sea, peluquería, no sé qué, no sé cuántos, y al final yo voy encajándolo, pero sí que es cierto que no hay espacio para ellos, es decir, yo me las tengo que apañar, pero jolín, qué idea tan maravillosa, una peluquería, por poner algo, que tenga su espacio para poder ir y que si te apetece ir tú sola 3 horas porque lo necesitas, porque lo vas a necesitar en algún momento, pues también, ¿no? Igual que lo que dices en Spy Mima, mis hijos estaban en la playa que está ahí maravillosa al lado con un parque y mientras yo daba el seminario, obviamente mis hijos no iban a estar allí dentro porque no me hubieran dejado hablar. Porque no son bebés que están ahí, que se duermen y están en la teta, obviamente, y tenían su espacio allí que se lo pasaron súper bien, ¿no? Entonces, lo que comentabas de generar espacios dependiendo de la etapa y necesidades, ¿no? De entender todas estas etapas y estos acompañamientos y que haya un grupo de personas que lo hagan posible, ¿no? Porque tú, por ejemplo, hablas de tu madre, de tu pareja, de tu hija Estrella, de las amistades que han sido parte de este camino, ¿no? Y qué papel ha tenido tu red personal en este viaje profesional, ¿no? Claro,
Es muy importante sentirte acompañada, ¿no? Y contenida. Es verdad que a veces la familia, bueno, pues también por sus creencias, porque son de otra generación, pues es verdad que quizá al principio ha habido duda, ¿no? En ellos, pero bueno, yo creo que al final también como padres acabas, bueno, pues creyendo en tus hijos, ¿no? Y confiando en ellos y bueno, y tirando para adelante. Y sobre todo para mí ha sido la propia, claro, después ya empecé el proyecto, después ya fui mamá biológica de un hijo estrella, luego empezamos con el mundo de las acogidas, de aquí pues con la bebé que tenemos ahora, con nuestra hija, que ya estamos en proceso, ya pasando a un preadoptivo. Bueno, todo eso también te va sumando experiencias, ¿no? Y algo que también me ha llevado mucho con estos años de 15 años de acompañamiento, 9, 8 años de formaciones de doula, también hay como algo ahí que se va transformando, ¿no? Que va cambiando y que es algo que para mí me lleva como bueno, como una verdad, ¿no? De que al final la figura de la doula se integra en tu vida. Y esto para mí es importante también, ¿no? Como decíamos, ¿no? La peluquera no tiene por qué dejar de ser peluquera si le encanta su trabajo. Puede integrar la figura de la doula en su profesión, ¿no? Y eso para mí es como importante también ver que la doula no es solo lo que decíamos para acompañar partos, sino que la doula es una figura transversal que se puede realmente integrar en cualquier ámbito, ¿no? Y que creo que llevar esa figura a distintos ámbitos profesionales, eso puede hacer de alguna forma que también la sociedad vaya cambiando, porque la figura de la doula tiene esa mirada, ese no juicio, esa empatía, esa validación. Imagínate en una fiscalía que estuviera lleno de doulas, o en un bufete de notaría, o en un, no sé, o en un laboratorio, hablo como de profesiones quizá eminentemente como más yang, ¿no? Más de energía masculina. Imagínate, ¿no? Como que estuviera lleno de doulas con la energía, ¿no? Es que puede cambiar muchas cosas. Entonces, bueno, es un poco también como mi recorrido donde me ha llevado también, ¿no? A esta conclusión de llevar la figura de la doula al mundo. Totalmente, porque de hecho en las formaciones cada alumna tiene una formación de base distinta, una experiencia distinta y eso lo único que hace es enriquecer Exacto. todo el proceso porque cada una le va a aportar su toque Exacto. diferencial, ¿no? En los acompañamientos, ¿no? Es así, es así, es así. Sí, sí. Y bueno, y ahora en estos momentos, en el punto en el que está el proyecto, ¿qué sueñas para el futuro de Miman y para las próximas generaciones de acompañantes? Bueno, para las próximas generaciones de acompañantes, un poco lo justo lo que te estaba diciendo ahora, ¿no? Como ese espacio de que la doula pueda llevar, que llevemos la doula al mundo, ¿no? Me viene mucho como esta frase, ¿no? Llevar la doula al mundo y expandir, ¿no? Expandir el amor, ¿no? Y porque siento que es lo que justo esto que comentábamos, ¿no? Que llevar la figura de la doula a muchos ámbitos profesionales puede cambiar dinámicas y sistemas, ¿no? Me parece como muy potente. Y para nuestro proyecto MION, pues estamos buscando como un espacio físico que lo hemos tenido durante muchos años, hemos tenido distintos espacios MION en 15 años y ahora es como es que estamos buscando como un espacio donde tener la sede también. Estamos, bueno, como con muchas cositas que aún están un poquito verdes para poder explicar, pero que estamos allí, que confiamos que en prontito podamos ya como abrir. Pero sí, siempre adelante, creciendo, con muchísimas ganas, ilusión y bueno, como un poco siempre, bueno, siguiendo el camino, ¿no? Y siguiendo el viaje que es de todos los colores, ¿eh? Que hay momentos difíciles, pero bueno, siempre adelante, sí, sí. Qué interesante y seguro que salen cosas de ahí muy potentes. Pues ya llegando casi al final, quería que hacerte como 2 preguntas más, ¿no? Porque hay muchas mujeres que nos puedan estar escuchando ahora que estarán en plena crianza, en pleno posparto, pero que ya quizá puedan sentir ese impulso, ¿no? Interno de reinventarse, de crear algo propio, de buscar un camino profesional, pues, con sentido, ¿no? Que eso nos lo trae mucho la maternidad, el de darnos Sí, cuenta de que no queremos seguir en el mismo puesto donde estábamos, sí. ¿no? ¿Qué les dirías tú que has recorrido este camino a esas madres que sienten esto y que a veces pues tienen dudas o se sienten solas o creen que no es el momento, ¿no? Para mí es como que sí, que se escuchen. O sea, para mí hay algo como muy importante en la maternidad que te despierta, que es la intuición, ¿no? Como esa escucha interna bueno, que te va como guiando, ¿no? Porque dices, a mí, que muchas mujeres cuando se apuntan a la formación dices que no sé por qué estoy haciendo esta formación, pero
hay algo que me llamaba aquí, ¿no? Pues para mí es como que escuchen este llamado, que puedan escuchar sus necesidades auténticas, que siempre hablamos de las necesidades auténticas de los bebés, pero y las necesidades auténticas de las madres y de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, como que se escuchen y que sigan sigan su instinto. Es como si hay un llamado ahí, al menos míralo, ¿no? Escúchalo. Y a partir de aquí, pues siente a ver si puedes recorrer el camino. La maternidad en sí misma es transformadora, así que la propia maternidad ya hará que tu camino de vida cambie. Bueno, es algo que es inherente y tú lo sabes bien, ¿no? Por todos los procesos ya biológicos que ocurren, hay un antes y un después, hay un cambio, ¿no? ¿Cuándo volveré a ser la misma después de ser mamá? Esa pregunta surge a veces. Pues no lo sé, pues no lo sé, ¿no? Porque volver a ser la misma, con los cambios que ha habido, no. Pero bueno, es como, por lo tanto, el viaje de la maternidad ya es una transformación. A partir de aquí, hacia donde tú quieras caminar esa transformación, pero siempre para mí, como desde la escucha de lo profundo, ¿no? Total. Es que lo has descrito tal cual lo sentí yo, porque muchas veces intento recordar por qué me formé como doula en su momento, qué me llevó ahí. Y recuerdo esa primera conversación contigo por teléfono para informarme, que yo eso te decía, es que yo no sé muy bien por qué quiero hacer esto, pero es que yo necesito entender cosas que me están ocurriendo, que nadie me ha contado y que quiero poder formarme para transmitirlo a otras mujeres, ¿no? Y es tal cual lo has dicho, ¿no? Luego ya vas creando tu proyecto con tu expertise, con tus vivencias, con tu experiencia previa, ¿no? Y creas el proyecto, ¿no? Sí, es así. Y ya lo último, ¿no? Si pudieras volver a mirarte en ese primer año como doula, ¿no? ¿Qué te dirías? Que confiara en lo que yo estaba sintiendo en ese momento, que no había yo soy muy mental también, pero en ese momento no había mucha mente allí, era más como una pulsión que me vibraba de dentro, desde lo profundo, que como algo interno profundo, ¿no? Esa intuición, esa pulsión, ese llamado que antes decía, yo lo sentí también y para mí fue como muy claro seguirlo y confiar. De hecho, solo tengo un tatuaje en mi cuerpo y es un tatuaje que es este de aquí, que pone confía. Así que, bueno, para mí es como muy claro la confianza, el seguir, el instinto, y le diría a esa Nuria de hace 15 años que confiara, que siguiera, que el camino pues tiene todos los colores del arco iris, pero que vale la pena, que el viaje siempre vale la pena. Qué bonito para terminar. Solo me queda darte las gracias, ¿no? Por compartir tu historia, por hablarnos de tu recorrido, por recordarnos que acompañar también es una forma de transformar el mundo, y admiración absoluta por todas las mujeres que, como tú, sacan adelante un proyecto tan potente, tan transformador, que habéis puesto tanto empeño y tanta confianza, y que, bueno, es que eso es admiración absoluta, ¿no? Y inspiración también. Y bueno, y a las mamás o mujeres o personas, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Si te ha inspirado esta conversación, pues suscríbete, comparte, deja tu valoración, porque así me ayudas a que Madre Tenía que Ser llegue a más mujeres que, como tú, están en proceso de transformación. Puedes encontrarme en Instagram como @pielconpiel_familia y en mi web pielconpiel.es. Así que nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias, el privilegio es mutuo y la admiración también es mutua. Muchísimas gracias, Araceli. Pues un abrazo enorme. Un abrazo, gracias.